Estás viendo La Ventana Indiscreta. Juntos. El abogado especialista en Derecho Internacional, Raúl Villanueva Pascuale, ha escrito el libro El caso Fujimori, apuntes para una estrategia jurídica frente al Japón. Este texto es un material de consulta obligado entre los que estamos interesados en la extradición del prófugo y entre los que estamos interesados en la historia política de nuestro país. Bienvenido, doctor Villanueva. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Una pequeña precisión. En este país le gusta doctorear mucho a la gente. Yo solamente soy magíster. Pero a los abogados se les llama doctor. Está mal hecho. Está mal hecho. No es correcto, de acuerdo. Entonces, ¿qué le digo? Raúl. Raúl. Listo, punto. Se acabó la discusión. Claro. Gracias, Raúl, por estar entonces esta noche en La Ventana. Gracias a ti. ¿En qué variaría la condición jurídica de Alberto Fujimori, preso, detenido en Chile, si accediera a una senaduría en Japón? Bueno, la condición de Fujimori no variaría si no hay un reclamo de parte del Estado japonés para que regrese a Japón. Mientras eso no exista, incluso su elección como senador no va a variar en absolutamente nada su condición actual. Ahora, ¿podría el Japón hacerse loco, excluirse de una situación como esta, una situación tan particular en la que de pronto uno de sus súbditos es elegido senador fuera de su territorio y en una condición de presidiario, y además en un proceso de extradición se sustraería el país, el Estado japonés de ese hecho? ¿No intervendría? Bueno, eso depende de la legislación del Japón y de la voluntad del Ejecutivo japonés, ¿no? No podemos prejuzgar sobre lo que pueda suceder, ¿no? En su tesis, el Japón permanentemente protege a Fujimori. Sí. Es más, se vuelve cómplice de la farsa que Fujimori pone en escena frente al público peruano, porque no advierte sobre su nacionalidad japonesa. Guarda un silencio. Guarda un silencio persistente que dura 10 años, ¿no? A pesar de múltiples interrogantes que se hacen. Incluso hay algunas respuestas de una manera bastante absurda, como cito ahí yo al ex embajador japonés, que dice: no sé de qué me están preguntando cuando están preguntando si es japonés o no es japonés. Hay un silencio que dura 10 años y que de la noche a la mañana se vuelve en todo lo contrario, ¿no? Porque una vez que surge el problema, cada vez que había un titular en la prensa peruana, siempre había un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés que respondía inmediatamente, mientras que 10 años antes no respondían, no sabían. Incluso hay algún momento en que dicen: pregunten a la contraparte peruana. Y que lo que estaban diciendo era: pregúntenle a la contraparte peruana si el señor Fujimori es japonés, lo cual es absurdo, ¿no? Claro, es una falta casi de respeto ya a nuestra inteligencia. Cuando a mí me tocó investigar la nacionalidad de Fujimori y pedí oficialmente una respuesta de la Embajada de Japón en Lima, el funcionario que me atendió por teléfono, porque nunca me atendió personalmente, me dijo que el Estado japonés no iba a pronunciarse sobre ese tema. Que esa era la única respuesta. No iba a pronunciarse sobre ese tema. Permanentemente apañaron a Fujimori, fueron sus cómplices. ¿Por qué cambiarían ahora de actitud? Bueno, ¿Por qué dejarían de serlo? Yo no diría apañaron, guardaron una reserva por algunas razones que yo desconozco, pero lo cierto es que hubo un silencio. Si eso se puede considerar como apañarlo o no, no es algo que como jurista me concierne decir, pero... Usted es jurista, yo soy periodista, claro. Yo puedo decir cosas bastante más libres. De acuerdo, pero el silencio, eso es algo obvio, ¿no? El silencio que mantuvieron es algo obvio. ¿Ese silencio tenía un objetivo o no? Podría tener... ¿Eran mudos o el objetivo era protegerlo? Pero protegerlo, es decir, la protección se ha dado en el momento que él ha fugado, en todo caso. Es decir, si no hubiera habido la fuga, ¿se podía hablar de protección? No sé. Hubo un silencio, eso es claro. En el año 92, en noviembre del 92, hubo un
intento, ni siquiera fue un intento, en realidad, un grupo de militares, la mayoría en retiro, se juntaron y empezaron a conversar sobre las posibilidades de derrocar a Fujimori, que había violentado la Constitución el 5 de abril. Y por ahí uno de ellos fue traidor, traicionó a sus amigos, habló con Montesinos y le informó de lo que pasaba. Entonces Montesinos mandó detenerlos a todos y creó la situación como que hubiera habido un golpe, un intento de golpe, ¿no?, para poderlos apresar y procesar. Esa madrugada, Fujimori desapareció. Desapareció por lo menos durante 5 horas. Era el presidente de la República y durante 5 horas estuvo perdido. Montesinos estaba desesperado, no lo encontraba por ninguna parte. Estaba en la residencia del embajador japonés. ¿Eso no es protección? Bueno, lo buscaron en la embajada japonesa, por las fuerzas del orden. No, se había de repente podido refugiar en alguna otra embajada. No sé, yo yo no iría tan hasta... De todas maneras me parece un poco ¿usted no cree que fue a la embajada de Japón porque él tenía nacionalidad japonesa? Ah, definitivamente, eso sí, ¿no? Eso sin ninguna duda. ¿Por qué habría de ir a otra embajada entonces? Sin ninguna duda, pero ahí a la Torre fue a la embajada colombiana y no era colombiano. Pero era distinta su situación, no era presidente, era un perseguido político, lo iban a matar. De acuerdo, pero se refugió en algún lado. O sea, para usted es una coincidencia simplemente que no se es una, refugie en la no es una embajada de coincidencia, pero no iré a decir que lo estaban protegiendo. Ajá. Mantenerlo todos estos años sin darle pie a la solicitud de extradición que el Perú, el Estado peruano, había planteado en el Japón, ¿tampoco es protegerlo? Bueno, definitivamente ahí han habido recursos para retardar una respuesta, ¿no? Pero por lo menos hicieron aparentar de que estaba en curso y que iban a responder en algún momento. Lo que a mí me parece claro es que en algún momento también su presencia en el Japón llegó a ser sumamente molesta y que lo presionaron para salir y que por eso es que terminó apareciendo en Chile, ¿no? Lo que se ha querido presentar como una estrategia muy inteligente, en realidad para mí ha sido una presión para que salga del Japón, porque el hecho de ir a La Haya, el Perú había dado pasos, incluso reconoció la jurisdicción de la Corte, cosa que no había hecho durante 50 años. Entonces, para Japón, el hecho de ir a la Corte Internacional de Justicia, así ganaran el proceso, políticamente era una pérdida. En un momento dado, Fujimori era una papa caliente y lo presionaron para salir. Yo recuerdo haber escrito esto a algunos periodistas peruanos con los que yo tenía contacto, pidiéndoles que investiguen por ese lado, porque en algún momento lo invitaban de una manera muy ostentosa a que regresara al país y que se presentara, porque él era una buena opción como presidente. Y para mí era una manera muy elegante de decirle, por favor, retírate porque nos estás molestando. Cuando regresó, cuando viajó a Chile, el mismo día viajó, no recuerdo si a Santiago o a Lima, un periodista japonés que lo había entrevistado días antes de su viaje a Santiago. Y en declaraciones que él hizo, que curiosamente en el Perú no aparecieron, pero aparecieron, si mal no recuerdo, en el diario El Mercurio o en la Tribuna de Chile y también en algún diario de habla inglesa, decía que lo que había ocurrido es que lo habían presionado, que no querían que estuviera en el Japón. ¿Lo admitía el propio Fujimori? No, lo admitía el periodista, que lo había entrevistado 3 o 4 días antes. Claro, porque él nunca lo admite, ¿no es cierto? No, claro. Entonces, ¿por qué ahora le ofrecerían una senaduría? ¿Puede ser mentira? ¿Puede que sea falso que le estén ofreciendo que sea senador? Bueno, hay que tener en cuenta que es un partidito, que es una facción disidente del partido gobierno y que lo que está buscando es cámaras, ¿no? Que está buscando prensa. Es un partido minúsculo y evidentemente ha conseguido cámaras, ha conseguido primeras planas. Y ahí yo quisiera hacer una reflexión muy aparte sobre otra cosa que se está discutiendo en este país, que es lo del voto, ¿no? Que quieren eliminar el voto preferencial. En el Senado japonés se inicia a los senadores de 2 maneras. Hay un grupo que son elegidos en distritos uninominales, o sea, hay un candidato por partido, porque solamente hay un puesto para elegir, y otra parte que son elegidos por lista.
A Fujimori, según lo que yo he leído, lo quieren poner como cabeza de una lista. ¿Qué ocurre? Cuando se vota por lista, siempre se trata de poner algún personaje que va a atraer votos, porque esos votos van a ser repartidos dentro de la lista. Es decir, los demás candidatos de esa lista se van a beneficiar con los votos que pueda recibir Fujimori o cualquier otro, ¿no? Esa es la perversidad de ese sistema. En este caso, Fujimori está jugando el mismo rol que jugaron en algún momento las nalgas de sus ideas para llevar adelante un partido. Es un figurón y nada más. Ahora, táctica de él yo no creo que sea, yo creo que es la táctica de un pequeño partido que necesita primeras planas. Pero podría tener consecuencias, podría salir elegido. Ah, sí, claro, definitivamente. ¿Y eso podría evitar su extradición? Yo no creo. El juez chileno se encontraría en la misma posición que el Tribunal de la Haya, es decir, tendría que decidir cuál es la nacionalidad que se aplica, porque habrían dos países que lo reclaman como nacional, y para decidir eso tendría que aplicar las reglas del derecho internacional público, ¿no? En este caso, la doctrina de la nacionalidad efectiva. ¿Qué dice exactamente qué? Bueno, que la nacionalidad, evidentemente se reconoce que cada Estado tiene el derecho soberano de decidir cómo otorga su nacionalidad, tanto Japón como el Perú. Pero como son dos Estados soberanos, este juez, que es tercero, que no está involucrado en esas dos relaciones, no puede decidir o es la japonesa o es la peruana. Tiene que decidir en base a una ley que sea neutra, que es la ley del derecho internacional público. Y lo que se aplica actualmente es la llamada doctrina de la nacionalidad efectiva. Que lo que quiere decir es que en el fondo la nacionalidad es un nexo de vinculación entre la persona y el contorno social en el que ha vivido, ¿no? Dónde ha pasado su infancia, dónde se ha educado, dónde ha trabajado, cuáles han sido sus actividades políticas, por ejemplo. Todo lo que está en la sentencia Nottebohm, que está citada en el libro, ¿no? O sea, es un hecho social, son hechos sociales que van a determinar que una persona está... Que prima su nacionalidad peruana. Que tiene más vínculos con un determinado país, en este caso evidentemente es el peruano, ¿no? Por lo tanto, Chile tendría que extraditarlo de todas maneras. Habrían dos cuestiones, ¿no? Primero tendría que decidir cuál es la nacionalidad. Si la nacionalidad es la peruana, si deciden que la nacionalidad es la peruana, entonces el proceso de extradición continúa. ¿Y si no? Y si no, supongo que lo tendrían que devolver al Japón, pero yo lo veo muy difícil, ¿no? Los abogados de Fujimori, los asesores japoneses de Fujimori, Satomi, podrían convertir este tema, sacarlo del derecho internacional público para pasarlo al derecho internacional privado. No. No, no hay manera. No hay manera. No hay manera. Porque se trata de dos estados soberanos. Si fuera una cuestión privada, por ejemplo, si se tratara de que Fujimori ha fallecido en Chile, ahí sí habría lugar a dirigirse al propio derecho internacional privado chileno y mediante las normas de conflicto decidir, por ejemplo, si tiene una cuenta en Japón y tiene casas en el Perú, qué ley se aplica para cada una de esas cosas. Pero en una cuestión en la que son dos estados soberanos los que están reclamando a esta persona, definitivamente es el derecho internacional público el que interviene. Ahora, con lo que usted nos ha dicho esta noche, por lo menos a mí me calma un poco la preocupación, porque su tesis es que Japón en realidad no protege a Fujimori, que los políticos japoneses no es mi tesis, es algo que yo no afirmo solamente. Yo no llego a afirmar eso nada más, no voy más allá. No lo niego tampoco. No estamos seguros si lo protege o no lo protege. Es irrelevante. ¿Es irrelevante realmente? Sí. Es irrelevante. ¿Hay una negociación? ¿Es irrelevante? No se trata de negociación, se trata de un proceso judicial. Me encantan los abogados, porque los abogados siempre creen que las cosas única y exclusivamente funcionan de acuerdo a las reglas, los códigos, las leyes. Pero no siempre ocurre así. La presión política, los intereses comerciales, un TLC entre Chile y Japón, podrían, por lo menos nos los dice la experiencia, podrían intervenir como factores pueden haber presiones, evidentemente, para salvar a Fujimori.
Por eso le planteo el tema, Claro, por eso sí, le hago la pregunta. definitivamente, pero yo he sido invitado en mi calidad de jurista, no de político. Y solamente puede opinar en ese Estoy sentido. opinando en ese sentido, ¿no? No se fastidie, por favor. No se fastidie. No, yo entiendo que puede opinar en ese sentido, pero claro, mi sensación después de escucharlo era esa, o sea, el Estado japonés no lo protege, pero parece que no podemos en todo caso asegurarlo. En todo caso, lo que podemos ver en este momento es que es un pequeño partido de oposición el que lo ha invitado, no es el partido de gobierno. Si Pero fuera el era partido de parte. gobierno, y ahí sí no habrían dudas, Eran ¿no? parte del gobierno. Eran, pero ya no lo son. Ya no lo son. ¿Y son una oposición frontal o son más bien, se han apartado porque son mucho más radicales dentro de lo conservadores que son? La verdad, eso yo no lo podría afirmar porque no conozco la política japonesa, pero por lo que he leído, más bien es la segunda opción, ¿no? Que hay una verdadera oposición al partido de gobierno. Incluso están buscando, creo, alianzas con otros partidos de la oposición, a pesar de que no comparten aparentemente la misma ideología. La misma ideología. Oye, cuando Fujimori decide ir a Chile, usted nos refresca hoy día con una reflexión interesante, que es, él se tiene que ir, Claro. lo están empujando. No es el estratega que diseña movimientos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que sí logra que un sector de peruanos crean, lamentablemente que sí, y, por ejemplo, voten y pongan a 13 de sus adeptos en el Congreso? ¿Qué se mueve en ese personaje? ¿Qué conoce de leyes y también de reacciones humanas? Ese personaje gélido, de una mente absolutamente calculadora como es Alberto Fujimori. Bueno, Usted lo ha estudiado. Eso es algo difícil de explicar, pero yo creo que en mucho ayuda el hecho de que buena parte de la prensa lo esté presentando justamente como una persona inteligente, calculadora, que tiene estrategias, cuando de lo que se trata es de un hombre acorralado y que está sujeto a los avatares y a los vaivenes de un azar y de un futuro bastante incierto, ¿no? Eso debe ayudar, me imagino. El hecho de que lo presenten como una persona calculadora, muy astuta. Yo no creo que sea ni muy astuto, ni muy inteligente, ni muy calculador. No. ¿No cree que haya sido más calculador que Montesinos? Yo creo que de repente se ha cuidado más en algunas cosas, pero no me parece que sea ni más inteligente ni más calculador que Montesinos. Bueno, Iván Parejo. Iván Parejo. Muchas gracias, Raúl. A usted. Mil gracias por estar aquí esta noche. Y vamos a molestarlo porque vamos a ver qué ocurre y cómo se vienen desencadenando los sucesos con ese proyecto de senador. ¿Cómo no? Con Japonés. mucho gusto. Gracias, mil gracias. Las noticias del siguiente segmento le informarán, entre otras cosas, sobre la muerte de uno de los trabajadores de Panamericana Televisión que fue despedido sin que su seguro, por el que le descontaron durante años, se haya pagado nunca. Él murió víctima de una enfermedad a los riñones y nunca pudo atenderse en los últimos años porque no tenía seguro. Vamos a regresar con el informe.